Bueno, y siguiendo con el programa, ahora tenemos como invitado al doctor Ricardo Borelli, especialista en cardiología, y le vamos a preguntar, ¿es importante hacer un chequeo cardiológico antes de que los chicos empiecen a practicar deporte? Sí, en realidad es muy importante. Primero porque existen una frecuencia extremadamente baja, pero cuando hay un evento desgraciado en un campo deportivo, esa frecuencia se torna al 100%. En realidad, hay algunos cuadros, por ejemplo, que hemos visto y que han resonado mucho, como la muerte súbita en el campo de deportes, y esto se puede determinar con un examen cardiológico previo a la actividad deportiva. Yo cuando hablo de este cuadro, que es lo más drástico que puede pasar en un campo deportivo, uno valora algunas enfermedades de origen congénito, cardiovasculares de origen congénito, y son algunos síndromes genéticos que están muy relacionados con la aparición de arritmias, como el síndrome de Brugada, por ejemplo, o síndromes de preexcitación, cuestiones muy técnicas, pero que el cardiólogo, con el solo hecho después de un examen físico y de la valoración a través de un electrocardiograma, puede tener un acercamiento diagnóstico y puede indicar o contraindicar la actividad deportiva. Y con respecto a lo que es importante en el acto médico, que es el examen físico, la valoración, la aparición de soplos o la presencia de soplos, hay que determinar si tienen un sustrato orgánico o no lo tienen, porque también la actividad física podría estar contraindicada en algunos casos. Por supuesto, estamos hablando de incidencias extremadamente bajas de este tipo de cuadros, pero si no las podemos, los chicos no pueden acceder a un examen físico o cardiológico o clínico previo, jamás la vamos a poder diagnosticar. Seguro. Entonces, bueno, es muy importante que tengan una valoración cardiovascular, y dependiendo, por supuesto, de la edad y del rango o de la actividad física, sea esta competitiva o no lo sea. Mira, justamente hace muy poquito en el hospital valoré un chico, adolescente ya, que es jugador de rugby, y que me decía en el examen físico que se mareaba cuando hacía un deporte intenso, cuando corría mucho, que jugaba rugby, que corría mucho y demás. Y ahora, con toda esta cuestión normativa, que es una normativa internacional de los chequeos cardiológicos previos que hacen las distintas asociaciones de deportes, la Unión Argentina de Rugby, la de básquet, la de fútbol, etcétera, justamente para detectar este tipo de patologías, bueno, cae al consultorio, es valorado, me cuenta que se mareaba. Bueno, veo el electrocardiograma, hay un patrón determinado del electrocardiograma en la gente que hace y practica deporte, que es característico, pero me llama la atención algunos signos y sobre todo lo que contaba, que se mareaba. Este chico, bueno, le indica una ergometría, le hacemos una ergometría, que es una prueba de esfuerzo, es decir, simulamos la situación de esfuerzo que hay en el deporte, pero con una medición absoluta de todos los parámetros cardiovasculares. Hacer un electrocardiograma continuo mientras se está haciendo el deporte en distintas etapas de exigencia, juntamente con la medición de la presión arterial, y detectamos en este caso que tenía presiones arteriales extremadamente peligrosas en el esfuerzo máximo. Mirá. Entonces, obviamente que es importante. ¿Por qué? Porque este chico tenía síntomas y además podía ser muy pernicioso, muy grave la situación de tener una hipertensión severa durante el esfuerzo, y que iba a pasar desapercibido si no accedía a la consulta médica, por ejemplo. Claro. Y otra pregunta, hablando de esto de presión arterial, pues yo siempre me acuerdo el caso de un pacientito, que también un chico que jugando al fútbol hace una fractura de tibia. Uh-huh. Y no sé por qué la enfermera, esas cosas que uno de rutina no lo ve, le toma la presión en los dos brazos. Ajá. Y el chico tenía una diferencia de presión y así se diagnosticó una coartación de aorta. Claro, bueno, eso es muy importante. Yo cuando te decía, bueno, en definitiva el acto médico es una sumatoria de un montón de datos, y esos datos tienen un orden,
Hay una normatización de trabajo cuando un paciente ingresa al consultorio. El primero es el interrogatorio con respecto a los antecedentes familiares, porque es muy distinto un adolescente, un chico que ha tenido historia familiar de enfermedad cardíaca, inclusive de muerte súbita en la infancia, en esa familia, que uno que no la tiene. Claro. Entonces, una cosa es el examen, el anamnesis, que sería el interrogatorio, todos los antecedentes, los factores predisponentes, etcétera, etcétera, y otra, después pasamos en esa normatización de la consulta al examen físico. En el examen físico tiene que ser completo y minucioso, porque los exámenes complementarios lo que hacen es complementar justamente un diagnóstico. No es así, es decir, no suplanta un examen complementario a un buen examen físico. Seguro. Pero eso lo sabemos nosotros que nos educamos en la Escuela de Medicina en una época en que la aparatología y la tecnología era escasa. Sí. Entonces teníamos que revisar bien al paciente, detectar si tenía soplos y demás. Y en este caso la enfermera perfecto, porque una de las pasos del examen físico, que es la inspección, la palpación, la auscultación, son todos pasos sistematizados. No es que el médico, bueno, está bien y lo mira por arriba, y ya que está le pedimos una ecografía. En realidad hay que acceder al examen físico completo del paciente. Seguro, el paciente ya se tiene que quitar eso del estetoscopio y diga 33. Bueno, no, pero no se tendría que perder. No Hay cosas que no se tendrían que perder nunca, porque nos aproximan un diagnóstico y, por ejemplo, nosotros podemos hacer un examen, un estudio complementario que después de esta, o sea, habíamos dicho, el primer paso es justamente la anamnesis, el interrogatorio, los antecedentes, toda la historia. El segundo paso es el examen físico. Dentro del examen físico también está sistematizado en todas esas porciones que yo te estaba diciendo. Y dentro de esas porciones está el examen de los pulsos. Claro. Nosotros la simetría de los pulsos, sobre todo en los chicos, es muy importante determinar, porque patologías de la principal arteria del cuerpo humano, como es de la aorta, existen. La coartación, para que la gente comprenda, la coartación de la aorta es un estrechamiento que muchas veces es bastante significativo de la aorta, de la arteria principal, en un segmento determinado cuya prevalencia está justamente entre una arteria y otra de los miembros superiores, y nos da una diferencia muy importante de pulsos, o entre los miembros superiores y los miembros inferiores. Si nosotros no vemos que los pulsos son simétricos y las presiones son iguales, entonces no podemos determinar si hay existencia o no de una patología aórtica severa y que puede producir un daño importante en un esfuerzo máximo. Luego de todo el examen físico de los pulsos, la coloración de la piel, la auscultación cardíaca, la presión arterial, etcétera, etcétera, pasamos entonces con una presunción diagnóstica de un acercamiento a los exámenes complementarios. En el consultorio, el examen complementario que tenemos los cardiólogos es el electrocardiograma. El electrocardiograma, por sí solo, no brinda un diagnóstico, pero hay algunos cuadros clínicos, como los que decíamos al principio de la charla, que son congénitos y demás, que tienen una patente casi de exclusividad, que uno puede hacer el diagnóstico a través del electrocardiograma. Y entonces tenemos el examen complementario. Y en base a los hallazgos físicos, a los antecedentes, etcétera, etcétera, vamos dirigiendo los exámenes complementarios para confirmar o descartar una presunción diagnóstica. Esta es la metodología de trabajo que tenemos los médicos. Ahora bien, si un chico se va a someter a un estrés, como es el hecho de hacer un ejercicio, y quiero que se entienda bien, que el hacer ejercicio es beneficioso, no es peligroso. El riesgo existe cuando uno no valora las enfermedades preexistentes que pueden llevar a tener un evento durante un estrés cardiovascular como es el ejercicio. Entonces, hacer ejercicio sí es muy bueno, pero hacerlo con controles, como indican las sociedades internacionales de cardiología, que es el chequeo deportológico, que dependiendo del grado de, principalmente, de actividad o de nivel de competencia, los chequeos son cada vez más duros. Seguro. En definitiva, para resumir,
si vos me decías es importante, es de suma importancia, porque se pueden hacer diagnósticos de patología y minimizar o estratificar el riesgo que tiene un paciente de cualquier edad de iniciar actividad y es física. una cosa que es difícil que los padres todavía lo entiendan. Yo, por ejemplo, cuando atiendo chicos, es común que me pidan un certificado de buena salud. Bueno. Yo no les puedo hacer un certificado de buena salud. Yo puedo poner que su sistema osteoarticular está en condiciones, claro, pero deben hacer un estudio cardiológico, respiratorio, y eso parece como si uno le negara... Mira, Susana, yo me acuerdo que en la época que nosotros éramos chicos, tener un compañerito de clase que tuviese el padre médico era bárbaro, porque nos hacía los certificados a todos. Porque en realidad en esa época, te estoy hablando de la década del 70, estaba todavía muy por encima este concepto de la muerte súbita, de las arritmias, etcétera, etcétera, y de algunos síndromes que recién se diagnosticaron hace 7, 8 años, como el síndrome de Brugada, que es un síndrome que provoca muerte súbita por una arritmia ventricular y fibrilación ventricular. Pero es un síndrome congénito, extremadamente raro, pero hay que diagnosticarlo y existe. Cuando vos lo que decís también es real, que la gente es como que tiene otra expectativa y se enojan, pero no hay que enojarse. Yo, sin revisar un paciente, sin establecer el riesgo, no le voy a hacer un certificado de aptitud para hacer actividad física. Eso es básico y nadie lo tendría que hacer, porque el riesgo, lo más importante es sobre el chico que va a hacer actividad física y deporte. Seguro. Así que, bueno, en definitiva, yo estoy de acuerdo con vos. Hay que revisar a los pacientes. Hay que revisarlos. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y con ustedes nos vemos en el próximo programa de Salud Infanto Juvenil.